La esclavitud fue justificada durante los siglos XVI, XVII y XVIII por el régimen occidental, dado que recaía sobre bárbaros, infieles y negros. La esclavitud era considerada un uso social admitido y sancionado por las leyes y la doctrina cristiana de las Sagradas Escrituras desde San Pablo a Santo Tomás, como ha señalado José Antonio Piqueras. España fue la última potencia occidental que abolió la esclavitud en 1880 bajo el gobierno de Antonio Cánovas del Castillo. En Estados Unidos, la esclavitud comenzó formalmente en 1619, cuando los primeros africanos cautivos llegaron a la colonia británica de Virginia. Tras la Guerra de Secesión entre estados esclavistas y libres, se proclamó la 13ª enmienda en 1865, donde se abolía la esclavitud. Tras la abolición, se implementaron las nefastas leyes de Jim Crow para mantener la segregación racial y los privilegios blancos. En 1877 se legaliza la segregación racial, que duró hasta mediados de la década de los 60. En este periodo, 1877-1964, se consolidó un apartheid que separaba a las razas en escuelas, hospitales, transportes y espacios públicos bajo la cínica doctrina de separados pero iguales, lo que en la práctica significaba una desigualdad sistemática y brutal. El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU declaró la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos como el crimen más grave cometido contra la humanidad. Solo hubo 3 votos en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina. Exactamente la coalición Epstein. Se estima que la trata de personas africanas ha causado al menos 12,5 millones de víctimas. En memoria de todas ellas va este misil iraní. El bombardeo de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fue ordenado por el genocida Harry Truman el lunes 6 de agosto de 1945, con la bomba denominada Little Boy de 16 kilotones sobre Hiroshima, y el jueves 9 de agosto con la bomba llamada Fat Man de 25 kilotones sobre Nagasaki. Se estima que 246.000 personas murieron víctimas de esta salvajada. No había ninguna justificación militar para este crimen de guerra contra una población civil indefensa. No fueron las únicas ciudades arrasadas. También muchas ciudades alemanas, entre ellas Dresde, fueron destruidas con cientos de miles de víctimas civiles. Se trató de experiencias de programación mental mediante trauma con objeto de aterrorizar a la población civil y extorsionar a sus gobiernos. Tampoco es cierto que fuese la única vez que se usaron armas atómicas o lo que fuera que se empleara con tal nivel de destrucción como para causar cientos de miles de víctimas a la vez. En el autoatentado de las Torres Gemelas se utilizaron cargas nucleares en la base de las torres, como lo prueban las fotos difundidas por la inteligencia rusa sobre la plastificación de las rocas de la cimentación y la pulverización atómica del acero que permitió el derrumbe en caída libre.
Hay mucha gente que todavía es incapaz de comprender tal grado de criminalidad y siguen apoyando al régimen occidental, que es la encarnación del mal. Los iraníes lo saben muy bien porque lo han padecido desde que se creó la República Islámica y envían este misilazo en memoria de las víctimas de estas masacres satánicas. Raquel Corrie fue una activista estadounidense por la paz y los derechos humanos, miembro del Comité Internacional de Solidaridad con Palestina. Su muerte ocurrió mientras realizaba una protesta pacífica, interponiéndose físicamente entre la maquinaria militar y una vivienda palestina que iba a ser demolida en Rafah. Según testigos presenciales del hecho, Raquel fue deliberadamente atropellada por el bulldozer. La excavadora avanzó hacia Raquel. Ella asumió una posición que dio a entender que no se movería. Tenía puesto su chaleco naranja. Cuando el bulldozer continuó avanzando, ella se paró sobre el terraplén y un testigo declaró que su cabeza se asomaba por encima de la hoja de la topadora. O sea, que se la podía ver claramente. Pero la excavadora siguió avanzando sobre ella hasta aplastar su cuerpo. Se detuvo y luego dio marcha atrás, según la declaración del testigo, sin levantar la hoja, de manera que retrocedió nuevamente por encima de ella. Sus amigos gritaban todo el tiempo a los conductores de la topadora que se detuvieran. Corrieron hacia ella rápidamente y ella les dijo: «Creo que me quebré la espalda». Esas fueron sus últimas palabras. El régimen anglo-sionista lleva cometiendo crímenes desde su fundación hace ya casi 80 años. Irán ha decidido que ha llegado el tiempo de que esto termine de una vez por todas. Las organizaciones internacionales son cómplices de este genocidio permanente que ha alcanzado cotas delirantes desde el 7 de octubre de 2023. Este misil se lanza en memoria de Raquel contra sus asesinos. 3 de julio de 1988. El vuelo comercial de Iran Air entre Teherán y Dubái, con escala en Bandar Abbas, fue derribado por el crucero lanzamisiles de Estados Unidos Vincennes. 274 pasajeros civiles, 16 tripulantes, en total 290 personas, entre las que había 66 niños, murieron todas. La versión oficial de Estados Unidos fue que el avión comercial fue confundido con un F-14 iraní. Esto es imposible con sistemas avanzados de radar. Puede darse el caso de que se confunda con un caza propio, en caso de fuego amigo, por ser aparatos similares, pero es absolutamente imposible confundir un avión comercial con un caza de combate. El crucero Vincennes disparó contra un avión civil sin verificar adecuadamente su identidad. Estados Unidos nunca se disculpó por este supuesto error. Al contrario, otorgó al capitán William C. Rogers, que estaba al mando del Vincennes, el premio de la Legión al Mérito, lo que ha sido denunciado como una grotesca burla a la justicia, y corrobora que se trataba de una misión militar perfectamente planificada. Un crimen de guerra más de un régimen habituado a cometerlos. Aquí va un misil
en recuerdo de esas víctimas civiles inocentes. La guerra de Afganistán duró 20 años. Es el conflicto bélico más largo en la historia de Estados Unidos. Se inició el 7 de octubre de 2001, tras el autoatentado del 11 de septiembre, con la operación Libertad Duradera, y finalizó con la retirada total de las tropas el 30 de agosto de 2021. A raíz del 11S se acuña el término de guerra contra el terror, y ese terror está configurado por el eje del mal. Es la llamada doctrina de Rumsfeld-Zebrowski, que ya había sido expuesta con anterioridad al 11S, pero este autoatentado fue el desencadenante del proceso. Se trata de una guerra sin fin mediante la creación del caos en regiones no integradas en la economía globalizada, especialmente en Oriente Medio. Yo recuerdo que inicialmente se declararon 7 países como componentes del eje del mal: Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Norcorea e Irán, pero se fueron quitando y poniendo a conveniencia hasta finalmente incluir a China y Rusia y, por supuesto, Irán. La información de la Wikipedia es una total confusión, como corresponde a la guerra cognitiva, adoctrinamiento y desinformación que padecemos actualmente. Lo cierto es que el 30 de agosto de 2021 se produce la retirada total de la OTAN de Afganistán, una retirada catastrófica que preludia una retirada aún más catastrófica de Oriente Medio. Aquí va este misil en memoria de las familias que sufrieron durante 20 años otra más de las guerras criminales del régimen imperialista occidental. El infame sustituto del asesinado presidente Kennedy y parte implicada en el crimen, Lyndon B. Johnson, lo primero que hace es derogar la Orden 1110, que se cargaba la Reserva Federal y creaba dinero soberano. Y menos de un año después, entre el 2 y el 4 de agosto de 1964, autorizó la falsa bandera del Golfo de Tonkin, lo que permite la entrada directa de Estados Unidos en la guerra de Indochina, que desde entonces y hasta 1975 pasa a llamarse la Guerra de Vietnam, algo que el presidente Kennedy no quería y que provoca unos 5 millones de muertos, de los cuales unos 50.000 fueron soldados americanos, según datos oficiales. Sin duda, las cifras reales son mucho mayores. Oficialmente, la guerra acaba con los acuerdos de París el 27 de enero de 1973, aunque continuó tras la derrota de Estados Unidos hasta la caída de Saigón en 1975 y la reunificación de Vietnam bajo gobierno comunista en 1976. Las falsas banderas, igual que los loquitos sueltos, son muy útiles para manipular la opinión pública y conseguir meter a un país en guerra con el apoyo de la población que antes del falso atentado estaba en contra. Lo mismo ocurrió con la falsa bandera de las Torres Gemelas, y lo mismo está sucediendo ahora con esta tercera guerra mundial, en la que estamos de lleno con el consenso total de la población occidental. La guerra de Vietnam fue el desencadenante de la reacción juvenil conocida como movimiento hippie, controlado desde el principio por la élite oscura. El eslogan paz, amor y libertad se extendió por todo el mundo y el icono de la chica con flores frente a las bayonetas de los soldados es una creación genial de la inteligencia militar que resume gráficamente una historia que solo podía tener un triste final. Aquí va un misil iraní en memoria de los millones de víctimas de esta guerra, una más del imperio
occidental. Estados Unidos estableció varias prisiones militares en Irak durante la ocupación, siendo las más destacadas la prisión de Abu Ghraib en el oeste de Bagdad, Cambuca en el sur cerca de Basora y Khan Kroper en el aeropuerto de Bagdad. Abu Ghraib se hizo tristemente célebre por el escándalo de torturas y abusos revelado en 2004. La prisión de Abu Ghraib nos recuerda otro centro penitenciario equivalente en la base militar de Guantánamo, establecida a raíz del 11S. Aquí es de destacar la SIOP QAnon de los sombreros blancos capitaneados por el Pato Donald y su banda de mafiosos, que encandiló a una ingenua resistencia aparentemente de despiertos que creyeron que Trump iba a drenar el pantano del Estado profundo. Lo más destacable aquí es que estos líderes de la resistencia contra el nuevo orden mundial defendían y aplaudían supuestas detenciones y ejecuciones extrajudiciales de personajes supuestamente del Estado profundo, que posteriormente eran sustituidos por clones. La Operación Q, con su eslogan "Lo mejor está por llegar", ha sido la puntilla a toda esa resistencia de salón que al tragarse y propalar estos disparates absurdos ha quedado totalmente desprestigiada y retoza en el rincón de la ciénaga que el sistema ha habilitado para ellos. Afortunadamente, el eje de la resistencia auténtica, encabezado por Irán, lo tiene claro. Según cifras militares, unos 100.000 iraquíes fueron arrestados por las tropas de Estados Unidos y sus aliados entre 2003 y 2009. En la película Distrito Protegido, estrenada en 2010 y dirigida por Paul Greengrass, Matt Damon interpreta al subteniente Roy Miller, que lidera un equipo enviado a Bagdad en 2003 para localizar presuntas armas de destrucción masiva. En esta película se pueden ver los abusos y aberraciones cometidos contra los prisioneros iraquíes, así como la farsa que fue toda aquella operación. Este misil va en memoria de las víctimas de estas prisiones de exterminio y control mental mediante trauma. Malcolm X Way es el nombre que se le dio recientemente a un tramo de 5 millas de Crenshaw Boulevard en Los Ángeles, en honor al activista por los derechos civiles Malcolm X. La designación oficial se llevó a cabo en una ceremonia el 18 de mayo de 2025, conmemorando lo que habría sido su cumpleaños 100. El nombramiento reconoce el legado de Malcolm X como un defensor de los derechos humanos y la autodeterminación negra. Malcolm X nació en Nueva York en 1925. La X representa el apellido desconocido de sus antepasados africanos. Fue asesinado el 21 de febrero de 1965. En esa década se produjeron 4 asesinatos célebres: John F. Kennedy en 1963, Martin Luther King y Robert F. Kennedy en 1968. En todos ellos estaban implicados los servicios secretos. El asesinato ocurrió bajo el programa COINTELPRO, diseñado para infiltrar y desmantelar organizaciones de derechos civiles. Recientemente, el 22 de febrero de 2024, en un artículo de Democracy Now!, se dice: guardianes de seguridad de Malcolm X reafirman la hipótesis de una conspiración entre el FBI y la policía de Nueva York. Este misil, lanzado por Irán en memoria de Malcolm X, nos recuerda los crímenes cometidos por Estados Unidos contra sus propios ciudadanos y la hipocresía de un régimen que después de asesinarlos les dedica avenidas para recordar su legado en la defensa de los derechos humanos,
que ellos mismos se dedican a pisotear. Un misilazo metafórico cargado con una finísima ironía persa para todo aquel que quiera entender. La conquista del oeste fue el proceso de colonización mediante el cual poblaciones de origen europeo y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá se apropiaron de los vastos territorios de América del Norte, entre la costa atlántica y el Océano Pacífico, desplazando a los pueblos amerindios. La expansión se sustentó ideológicamente en la doctrina del destino manifiesto y la nación indispensable, que atribuía a Estados Unidos la misión por mandato divino de extenderse por todo el continente, lo que se impuso por iniciativas gubernamentales y motivaciones económicas como el comercio de pieles y las fiebres del oro. El avance fue facilitado por el ferrocarril que unió la costa este y oeste a partir de 1869. Esta ideología supremacista y totalitaria es la que rige en el nuevo imperio actual que se está estrellando en Irán. Las consecuencias directas fueron el desplazamiento forzado de los pueblos amerindios, su confinamiento en reservas y la destrucción de sus formas de vida tradicionales, es decir, un genocidio en masa sobre los pueblos originarios. Dos películas clásicas de Hollywood mitifican estas masacres. La conquista del oeste de 1962, dirigida por John Ford, Henry Hathaway, George Marshall, Richard Thorpe. Se trata de una película coral que narra las aventuras de varias generaciones de la familia Prescott entre 1830 y 1890, con un extenso elenco de estrellas, entre las que destacan John Wayne, Henry Fonda, Richard Berman, James Stewart, Gregory Peck, Debbie Reynolds, Spencer Tracy, etc. Se trata de una glorificación de la conquista con 3 premios Oscar y seleccionada en 1997 para su preservación en el National Film Register por su significado cultural, histórico y estético, que son eufemismos que encubren el genocidio de los pueblos indígenas. La otra película es Murieron con las botas puestas, de 1941, dirigida por Raoul Walsh y protagonizada por Errol Flynn y Olivia Havilland. Se trata esta de una mitificación de la vida del general Custer. En esta película queda claro el carácter traidor de los Estados Unidos, que jamás han respetado ningún tratado. El que firmaron con Caballo Loco dice explícitamente que se respetarían las colinas negras donde moran sus antepasados. El tratado no se respetó y en la película el regimiento del general Custer fue exterminado. Con este misil los iraníes rinden homenaje a los pueblos autóctonos americanos y denuncian el genocidio que se llevó a cabo con ellos, en nombre de la modernidad y el progreso. Los jefes indios Caballo Loco y Toro Sentado, que combatieron heroicamente contra el traicionero ejército americano, quedarán por siempre en la memoria de los pueblos libres. Acabamos este vídeo haciendo referencia a los 3 misiles dedicados en esta animación a la memoria de las víctimas infantiles del estado profundo del régimen occidental. Gaza. Genocidio enfocado muy especialmente contra la población infantil y las mujeres, siguiendo las aberrantes indicaciones que aparecen en la Biblia contra el pueblo de Amalek, al que hay que destruir de forma absoluta, incluido el ganado y todos sus bienes. Aunque esta política de exterminio comenzó hace ya 80 años, con la creación del Estado de Israel, desde el 7 de octubre de 2023 se ha convertido en algo cotidiano, que no por haber sido normalizado es menos aberrante. La escuela infantil de Minab. El ataque con 2 misiles Tomahawk americanos
el segundo con la intención de rematar los daños causados por el primero, y esto, cuando se estaba negociando en Ginebra, manifiesta la naturaleza del régimen occidental en su conjunto, y no sólo del Estado infanticida de Israel. La traición, la falta de escrúpulos y la mentira son sus señas de identidad. Y por eso Irán no va a negociar después de 2 traiciones, hasta poner de rodillas y llevar ante la justicia a los criminales. Lo han dicho bien claro. El tercer misil es para las víctimas de la isla de Epstein, un gran acierto de la estrategia de comunicación iraní. La tristemente célebre isla de la depravación es solo la punta del iceberg de los cultos satánicos con sacrificios rituales incluidos que practican las élites pedocriminales del occidente colectivo como una prueba iniciática invertida por la que tienen que pasar para acceder a puestos de responsabilidad en los aparatos estatales, empresariales y financieros del sistema. 3 misiles dirigidos contra la conciencia cómplice de la llamada civilización occidental, pero que en realidad es una contracivilización, una civilización del revés en la que todos los valores tradicionales están invertidos. En lugar del orden natural reina la contradicción, en lugar de la justicia se impone la ambigüedad y la confusión. En lugar de la responsabilidad compartida, lo que tenemos es una irresponsabilidad colectiva que nos lleva irremisiblemente a la destrucción.